Una pregunta que siempre ha surgido al leer este relato de los 6 días de la creación es cómo podrían relacionarse estas contundentes afirmaciones con el conjunto de los conocimientos humanos. En este campo de las relaciones entre ciencia y revelación divina, por mucho tiempo hubo conflictos, pero poco a poco, por un lado la ciencia ha diversificado su campo y por otro lado la religión y la teología también ha precisado sus áreas. Recientemente, decíamos, el Vaticano II ha finiquitado la cuestión en el párrafo 11 del documento que habla precisamente sobre la palabra de Dios, que se llama la Dei Verbum. En este campo precisa la Dei Verbum que la verdad de la Biblia no es una verdad científica, ni siquiera una verdad histórica, es la verdad salvífica. Esta posición despeja muchos antiguos problemas y evita muchos futuros conflictos. Definitivamente, uno es el campo de la ciencia y otro es el campo de la religión. El uno no debe estorbar al otro. En todo caso, el uno y el otro se deben completar mutuamente. San Agustín, hace más de 1000 años, ya había intuido algo así, cuando decía que Dios no nos dio la Biblia para hacernos sabios, sino para hacernos santos. Apoyados en este principio de separación total de ambos terrenos, el religioso y el científico, nos dedicamos sin más a comentar el profundo y rico alcance espiritual de estas primeras líneas de la Biblia. Decíamos que la creación entera es un acto libre del infinito amor de Dios. Nadie obligó a Dios a salir de su perfecta felicidad para originar todo este inmenso universo que nace de su palabra y al que además va a tener que sustentar con su potencia y darle vida con su vida. Dios no actúa por necesidad, sino por amor, en la libertad más perfecta y absoluta. Por eso anotábamos también en el relato había 2 puntos culminantes. Primero, la creación del hombre, es decir, la humanidad, el hombre y la mujer, señal especialísima de su presencia y al mismo tiempo llamados a una comunidad única con Dios. El mundo sigue siendo de Dios, y sería el segundo punto. Él es su único propietario, pero Él llama al hombre a colaborar, a completar la creación con lo que el hombre hace, con su trabajo, con el arte, con el aprovechamiento de todos los recursos y posibilidades que el cosmos le ofrece al hombre. Y el relato termina con la afirmación del sábado divino, del admirable reposo de Dios en su plenitud, con lo que queda establecido para siempre un día de descanso para el espíritu y para el cuerpo. Ya comentábamos algo al respecto, mostrando cómo el hecho mismo de que se le da una importancia tan grande a la observancia sabática, casi por encima de todas las otras fiestas, ese mismo hecho nos sitúa en una época muy determinada, es decir, en la época posterior al exilio, cuando ya no hubo templo en Jerusalén, es más, cuando ya no había Jerusalén, y el pueblo judío, dispersado por todo el mundo, necesitó un lugar adecuado de reunión y un día especial de culto que sustituyese de alguna manera el bellísimo, santo, delicado culto que se celebraba en Jerusalén. Cuando más tarde se reconstruye el templo de Jerusalén, sin embargo, perdura ya esta observancia sabática, privilegiada por ser una celebración semanal. Por eso la Biblia comienza realmente con esta presentación del sábado. Sin embargo, dada su importancia y dado el inmenso desarrollo que en estos últimos tiempos han tenido algunas ramas de la ciencia muy relacionada con el origen del cosmos y de la vida, como son la cosmología, la biología molecular, la astronomía,
la física, la geología, etc., nos parece oportuno agregar todavía algunos comentarios sobre las implicaciones posibles con nuestro texto bíblico. De ninguna manera para probar la veracidad de la Biblia, ni mucho menos para justificar una lectura que se suele llamar fundamentalista, esto es, tomar el texto al pie de la letra, sino que lo que pretendemos es buscar cómo la ciencia, que va ampliando sus campos, va mostrando también cada vez más nuevas perspectivas sobre el misterio de Dios trabajando en el mundo. Por eso creo que nuestros oyentes sacarán de esta exposición mucho provecho, será muy interesante. Como dice el doctor Cyril Domp, profesor de física teórica en la Universidad de London, la famosa London University, la ciencia es también una puerta abierta para ver a Dios. Por eso, recordamos cuando hacemos este llamado a la ciencia, lo que decía ya en la Edad Media un libro maravilloso que se llamaba el Zohar, el tesoro, comentando la frase de Génesis 7:11, en ese día saltarán las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrirán. El Zohar las aplica a los estudios que los sabios harán de la Escritura. El Zohar fue escrito en la Edad Media, pero sigue siendo un libro muy importante y de interés enorme para el estudio de la Biblia. Vilna Gaón, el gran sabio judío, comentaba, para adquirir el conocimiento de la Torá, es decir, de la Escritura, es necesario el estudio de los 7 brazos de la sabiduría, escondidos en lo más profundo del mundo y de la naturaleza. En concordancia con esto, él animaba a sus discípulos a emprender con todo empeño los estudios científicos, sabiendo que estos mismos estudios de la ciencia llevarían a un camino más abierto para el conocimiento de la Escritura. Por supuesto que este servirnos de la ciencia para el estudio de la Biblia no impide una aplicación más simbólica, más espiritual, diríamos, de ella. Lo que nos acerca al conocimiento de la Biblia es, ante todo, un amor previo a la palabra y un deseo de dejarse animar por ella. Como dice Maimónides, uno de los mayores místicos de la palabra, y lo dice con emoción, antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre, la Torá ya me conocía. Antes de que yo naciera, ya me había ella santificado. La Torá es como mi prometida, que me ha llenado de amor desde mi primera juventud. La Torá aquí implica, de hecho, todo el conocimiento de la Biblia. Por eso, vamos a iniciar de nuevo la lectura de este capítulo 1 del Génesis. Vamos a retomarlo y vamos a irlo comparando delicadamente con algunas aportaciones de la ciencia. Como el texto hebreo es tan bello, al menos por esta vez, permítanme la osadía de leerlo en el original hebreo, naturalmente traduciendo paso por paso. La Biblia se abre con esta palabra. Bereshit bara Elohim et kashamai ve et hajares. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Con esta frase, que es una especie de presentación general de todo lo que va a seguir, se abre un inmenso panorama. Después agrega la Biblia, de hajares hayá tohu bel tohu, y la tierra era un puro abismo, un puro vacío. Y el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, planeaba sobre las aguas. Vayomer Elohim, Yehi Hor, dijo Dios, haya luz. Veyehi Hor, y hubo luz. Veyare Elohim, el Jajor,
Kitov. Y vio Dios que la luz era buena. Veyabdel Elohim Benei Jajor Benei Jajoshet. Y dividió Dios la luz de las tinieblas. Veyakra Elohim le Jajor Yom. Llamó Dios a la luz día. Veyakra Elohim la Jajoshet Laila. Y llamó Dios a las tinieblas noche. Veyejí Ereb, Veyejí Boker. Y hubo mañana, y hubo tarde. Yom Ahad, el día primero. Es el solemne texto inicial de la Biblia. Bellísimo, seco, contundente, imperioso. La palabra se pronuncia. Del abismo de la nada brota la luz. Y a su vez, como que se desprende de las tinieblas. ¿Cuál luz? Al presente conocemos la luz producida por el sol, reflejada por la luna, la luz del fuego. Pero según la Biblia, el primer día no había ni sol, ni luna, ni estrellas. ¿Cómo podía haber luz? La naturaleza de esta luz es un completo misterio. La Biblia misma no vuelve nunca a mencionarla. Sin embargo, es considerada tan importante que se le dedica un día entero. El primer día de la creación es solo para la luz. Leemos que la luz fue separada de las tinieblas. Como que no lo entendemos, pues la oscuridad no es algo concreto, no es una sustancia que pueda ser separada de la luz. Si hay luz, no hay tinieblas. Y al revés, si hay tinieblas, pues no hay luz. Por eso no nos parece correcto lo que dice la Biblia. También leemos que antes de ella solo había el caos, el vacío, el abismo, que tampoco se explica más. Y por último, todo se pasa en un solo día. La ciencia desde hace años nos ha acostumbrado a pensar que los fenómenos cósmicos se llevan miles de millones de años para realizarse. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? ¿En qué puede ayudarnos a comprenderlo? Claro, nos referimos directamente a la cosmología, que es la ciencia que se ocupa del origen y del desarrollo del universo. Esta ciencia es una de las más antiguas en la humanidad. Desde hace miles de años, las más viejas civilizaciones se han ocupado de este asunto. En todas las culturas se habla del origen del mundo. Pero en el tiempo moderno, en el campo de la ciencia actual, no se le daba tanta importancia a esta pregunta. El profesor Steven Weinberg, premio Nobel de Física, profesor en Harvard, escribía por los años 50. Los científicos, como tal, parten del hecho, como si el universo siempre hubiera existido. Pero en 1956, otro científico famoso, también profesor de Harvard, el profesor George Gamow, y sus colaboradores causaron conmoción y escándalo en el mundo científico con sus teorías. Defendían ellos que 15 billones de años atrás había habido de repente, dentro de un enorme vacío, una gran concentración de energía, y que nadie podía decir de dónde vino. Energía que brota de la nada, y a ese instante lo llamaron el Big Bang, el instante primero de la creación. No como una bola de fuego que explota, sino como una energía que se concentra, como cuando con una lente vamos concentrando el rayo del sol sobre un solo punto. Me parece importante recordar la famosa fórmula de Einstein: E igual mc al cuadrado. Energía igual materia, velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, energía igual a materia más luz. Esta fórmula establece la base para que la materia pueda ser transformada en energía, pero por el potencial inmenso que encierra la luz, una pequeñísima fracción de materia puede producir una enorme explosión de energía. En este punto, creo que todos ustedes recordarán Hiroshima, Nagasaki, la explosión de la bomba atómica, todo lo que se ha hablado en las épocas modernas.
es ya del dominio común, que de la materia se desprende una enorme energía, la energía nuclear. Hay muchos lugares ahora que ya benefician de esta energía que se desprende de la materia. Pero notemos que la fórmula de Einstein puede funcionar a la inversa. Si la materia puede transformarse en energía, también la energía puede transformarse en materia. Se requiere una enorme, realmente fantástica cantidad de energía para poder producir un solo átomo de materia. Ahora, lo que llamamos luz no es otra cosa que las radiaciones magnéticas, las energías en acción. La energía se transforma en rayos de luz, unos visibles como el espectro solar, otros invisibles como las microondas que se usan ya ahora en aparatos domésticos, los rayos violeta, los rayos X y tantos otros rayos que manejan los sabios. Según el doctor Gamow explicaba, en la presencia de este primordial océano infinito de energía no podía haber átomos. La enorme temperatura de esa energía que se iba concentrando habría desintegrado cualquier átomo. Gamow explica entonces minuciosamente y con mucho tecnicismo cómo ese plasma primitivo, esa energía primitivo, era totalmente oscuro y cómo dentro de ella, cuando se producen los primeros átomos, se produce también el primer instante de energía y el primer instante de luz. De manera que realmente hay una separación de la luz y de las tinieblas, de la cual la ciencia es ahora la que nos habla. Se da ese gran momento en que la luz atrapada en ese plasma se libera, y cuando se producen los conjuntos de átomos, se producen las moléculas, que son también lo que va originando la materia. La tesis de que de la nada, ex nihilo, como se dice en latín, naciera la energía y de ahí la luz, no era tomada en serio, pero sus discípulos, Arno Penzias, Robert Wilson y otros, continuaron casi por 30 años en intensas investigaciones en este mismo campo, y avanzaron tanto y con tanta contundencia que finalmente en 1978 la Academia Sueca les concedió el Premio Nobel de Física por este descubrimiento de la materia inicial, de la luz inicial. Desafortunadamente el doctor Gamow, que fue el que encontró esta teoría, ya no pudo compartir este honor del Premio Nobel. La afirmación de que el universo tuvo un punto de arranque, que al comienzo lo primero que se dio fue la luz, hoy está universalmente admitido por la ciencia. No pasó de ahí la cosa, los notables avances de la ciencia han seguido desarrollando esa tesis, y nuevamente se le ha dado otro premio Nobel a otro profesor, al profesor Weinberg, al profesor Dirac de Cambridge, quien aseguró y probó que este inicio del átomo fue instantáneo. No hubo un proceso de millones de años, fue en un instante. De manera que cuando la Biblia nos dice el primer día pasó esto, no solamente no hacen falta las 24 horas, sino ni siquiera eso, hasta en un instante fue cuando se dio este paso de la nada a la luz creadora, porque no era una luz solamente, sino era una fuerza, una energía de la cual iban a desprenderse poco a poco toda la materia y todo el cosmos universo. El doctor Peter Atkins de Oxford, en la publicación mundial más famosa de física, que se llama The Physical Lecture of London, publica su trabajo The Creation of Universe from Nothing, la creación del universo desde la nada. Qué importante que una revista científica de primerísima categoría afirme esta creación de la nada. Profesor ruso, profesor Vilenkin, de la Academia de las Ciencias de Rusia, casi al mismo tiempo presentó también en la Academia de Moscú un trabajo análogo. Y el director del Instituto de Física de Moscú, Andrei Luzhensky, publica El rol del caos en el comienzo del universo. Trabajos todos estos científicos que se han ido, diríamos, bordando, acumulando, robusteciendo la tesis inicial del profesor Gamow.
Lo más preciso es, entre tanto, la obra del Dr. Weinberg, en que con la mayor claridad la obra se llama The First 3 Minutes, los 3 primeros minutos. Dice él, no fue una accidental ocurrencia, porque sería demasiadas accidentales ocurrencias que estas cosas pasaran. Fue realmente un poder enorme que sacó de la nada el universo. Claro está que es cierto lo que decían los sabios, que de la nada no puede venir la nada. Pero en este caso, no es que venga algo de la nada. De Dios es donde viene todo, no de la nada. Y aunque el hombre se oponga a tu verdad, nunca del mundo tu huella podrá borrar. A donde quiera que vaya, las cosas debían de hablarle, porque quiera o no quiera, de algún modo ha de encontrarte. Fuiste tú, con tu palabra creadora. Fuiste tú, que el universo es tu obra. Fuiste tú, con tu palabra creadora. Fuiste tú, que el universo es tu obra.